La noche envuelve a Jerusalén con un manto silencioso. Entre las sombras de las murallas, un hombre solitario derrama lágrimas amargas. Su nombre es Jeremías, conocido como el profeta llorón. ¿Por qué llora este hombre antes de la invasión de Babilonia? Ha pasado años advirtiendo a su pueblo de la calamidad venidera, rogándoles que cambien de camino. Pero ahora, en la quietud previa a la tormenta, sabe que el tiempo se agota. Qué visión desgarradora atormenta su alma. Sus sollozos suaves se mezclan con las últimas plegarias que elevan unos pocos fieles en la oscuridad. Jeremías siente en su pecho el peso de un destino terrible que se aproxima. Cada lágrima que cae de sus ojos representa un lamento por su pueblo obstinado, por una ciudad sagrada que está a punto de caer. Sus palabras, bañadas en tristeza, advierten de un inminente juicio. Un ejército implacable se acerca. En esta historia nunca contada de Jeremías, descubriremos las razones profundas de su llanto y el destino de Jerusalén en sus días más oscuros. Es un llanto cargado de amor y dolor profético. Te invito a acompañarnos en esta travesía bíblica y emocional. El profeta siente como cada latido de su corazón acompaña a una oración, que su pueblo abra los ojos antes de que sea demasiado tarde. Si te apasionan estas historias sagradas, considera suscribirte a nuestro canal Historias Sagradas para que juntos podamos seguir explorando los mensajes ocultos de la Biblia y aprender de ellos en cada nueva narración. La voz de Jeremías resuena en el silencio de la noche. En medio de la penumbra, Jeremías limpia sus lágrimas con el dorso de la mano y levanta la vista hacia el cielo estrellado, buscando consuelo y fuerzas para lo que está por venir a pesar del miedo que lo recorre. Se mantiene firme, impulsado por una misión divina. Pero, ¿lo escucharán? Para comprender las lágrimas de Jeremías, debemos retroceder en el tiempo, a los comienzos de su llamado. Años atrás, Jeremías no era más que un joven tranquilo de la aldea de Anatot, a unos kilómetros de Jerusalén. Hijo de un sacerdote llamado Hilcías, creció entre enseñanzas sagradas sin imaginar que sería escogido para una misión tan desafiante. Fue un momento sobrecogedor. El Señor lo llamaba por su nombre, revelándole un propósito extraordinario. Una tarde, en la quietud de su pueblo, sintió la voz de Dios resonar en su interior. Pero Dios le habló con ternura y firmeza. Antes de que te formara en el vientre, ya te conocía. Antes de que nacieras, te consagré. Al escuchar el llamado divino, el joven Jeremías se estremeció. No tengas miedo, porque yo estaré contigo para librarte. Aceptó el llamado con reverencia, consciente de que cargaba con una responsabilidad inmensa. Con apenas 20 años de edad, respondió con humildad y temor: Señor, soy muy joven, no sé hablar. Su corazón latía con fuerza y la idea de ser un profeta para las naciones lo abrumaba. No digas que eres muy joven, porque a donde quiera que yo te envíe, irás, y lo que te mande decir, eso dirás. En ese instante, Jeremías sintió como si una mano invisible tocara sus labios, llenándolo de las palabras que tendría que proclamar. Sin embargo, en medio del temor y la incertidumbre inicial, ardía en él un fuego de convicción. Desde aquel día, la vida de Jeremías cambió para siempre. Con esa certeza grabada en el corazón, Jeremías dio sus primeros pasos como profeta, sin saber aún cuánto dolor y cuántas lágrimas le esperaban en el camino. Dios incluso le indicó que no debía casarse ni tener hijos, una orden difícil de aceptar para un joven lleno de anhelos. Armado solo con su fe y con las palabras que Dios había puesto en su boca, salió a enfrentar a un pueblo y a unos líderes extraviados. Pero Jeremías entendió el mensaje. Venían tiempos tan duros para Judá que no habría lugar para la vida cotidiana ni para las celebraciones familiares. Su propia soledad sería un símbolo vivo de las calamidades que se acercaban. Con el alma conmovida pero resuelta, Jeremías consagró cada uno de sus días a ser mensajero de Dios, dispuesto a sacrificar su propia felicidad por obediencia. Así comenzó la misión profética de Jeremías. En su juventud ya cargaba con un peso espiritual enorme. Preferían creer en las dulces mentiras de profetas falsos que aseguraban que todo iría bien. Sabía que no estaría solo. El mismo Dios que le hablaba había prometido acompañarlo. Con el paso del tiempo,
Jeremías emergió como una voz valiente y solitaria en medio de un pueblo obstinado. Sus primeros años como profeta estuvieron marcados por un ferviente llamado al arrepentimiento. Más de una vez lo interrumpieron a gritos mientras hablaba. Los sacerdotes del templo y los líderes corruptos se sintieron ofendidos y amenazados. Sabía que detrás de su severo mensaje había un amor intenso de Dios llamándolos al cambio, pero pocos querían escucharlo. Día tras día recorría calles, mercados y la entrada del templo de Jerusalén, proclamando el mensaje que Dios le había dado. Con voz resonante advertía: debían abandonar la idolatría y la injusticia, derribar los altares a falsos dioses, y volver de corazón al Dios verdadero. Les decía que los rituales vacíos no los salvarían. De nada servía clamar el templo del Señor, mientras sus manos seguían haciendo el mal. Muchos se detenían a escucharlo un momento, pero al comprender la dureza de sus palabras, negaban con la cabeza y se marchaban. Para la mayoría, Jeremías no era más que un pesimista, un aguafiestas que siempre traía malas noticias. Esos otros mensajeros hablaban de paz y prosperidad. Afirmaban que Dios jamás permitiría que Jerusalén cayera ante enemigos. En cambio, Jeremías predicaba una verdad incómoda: si la nación no cambiaba su rumbo, la destrucción llegaría inevitablemente. Sus palabras eran como sal en una herida abierta, insoportables para quienes se negaban a arrepentirse. A medida que su mensaje se extendía, crecía también la oposición. ¿Quién era ese profeta para acusarlos de apartarse de Dios? Se multiplicaron las murmuraciones y las burlas. Aquí viene el que siempre llora desastres. ¿No se cansa de profetizar desgracias? Jeremías soportaba la humillación pública convencido de que era Dios quien lo había enviado. Sin embargo, cada rechazo le hería el alma. En la soledad de la noche, oraba con angustia por su pueblo. Le dolía profundamente ver sus corazones endurecidos. Conforme pasaban los años, el rechazo hacia Jeremías se volvió más violento. Las autoridades religiosas y civiles, cansadas de sus profecías de juicio, decidieron silenciarlo por la fuerza. Cierta vez, mientras proclamaba un mensaje en el atrio del templo, un sacerdote llamado Pashur perdió la paciencia ante las advertencias sombrías del profeta. Ordenó que azotaran a Jeremías y lo pusieran en el cepo, una madera que inmovilizaba su cuello y sus manos, exhibiéndolo públicamente para escarnio. Aquella noche, dolorido y con las marcas de los azotes ardiendo en su espalda, Jeremías se encorvó en el cepo a la intemperie. Los transeúntes lo veían con desprecio. Algunos se mofaban, incluso mientras sufría. La humillación era profunda. Se refugió en un lugar apartado y elevó a Dios una de las oraciones más desgarradoras de su vida. A diario, la gente se burla de mí. Solo encuentro desprecio porque anuncio tu palabra. Al ser liberado al día siguiente, Jeremías miró a Pashur a los ojos y con voz firme le profetizó que la calamidad alcanzaría a aquel sacerdote y a todo Judá. La voz de Jeremías se quebraba al expresar su agonía. Estaba exhausto de entregar un mensaje que solo le granjeaba odio y maltrato, pero tras pronunciar esas palabras de juicio, el profeta se retiró roto en llanto. Entre sollozos se quejó: Señor, me sedujiste y me dejé seducir. Eres más fuerte que yo, y me venciste. Había soportado golpes, prisión e incluso intentos de asesinato, y aún así, hay en mi corazón como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo, pero no puedo, confesó Jeremías en su plegaria. Y mientras el profeta luchaba contra su propio desánimo, una nueva amenaza crecía en el horizonte. Nabucodonosor, rey de Babilonia, sometía nación tras nación, y Jeremías presentía que ese imperio sería el instrumento del juicio de Dios contra Judá. Ya no quiero seguir hablando más en tu nombre, es demasiado dolor. Sin embargo, mientras vaciaba su corazón ante Dios, una verdad ardiente se encendió de nuevo en su interior. Secándose las lágrimas, el profeta encontró nuevas fuerzas en su fe y se levantó una vez más. Babilonia, aquel imperio temible de Oriente, había derrotado a Egipto y extendía su dominio. Aunque quisiera callar y renunciar, no podía.
Las mismas palabras de Dios que le habían traído desprecio eran también su fuente de pasión implacable. Jeremías, en cambio, clamaba que resistirse a Babilonia sería fatal. Nadie quería oír hablar de rendición. Veían a Jeremías como un cobarde antipatriótico por siquiera sugerir tal cosa. A pesar de sentirse solo y abatido, decidió continuar profetizando, confiando en que Dios veía su dolor y le daría fortaleza para cumplir su llamado. Así, con el espíritu renovado pero el rostro aún marcado por el llanto, Jeremías siguió adelante, perseveró, orando y llorando constantemente por su pueblo. Era invierno, sentado junto a un brasero, fue cortando el rollo con un cuchillo y arrojando cada sección al fuego hasta reducirla a cenizas. Pese al riesgo y al rechazo, él siguió adelante cumpliendo su misión. Hacia el norte, el poderoso imperio de Babilonia se alzaba como una tormenta que se avecina. La hora de la verdad se aproximaba inexorablemente. Los siniestros presagios de Jeremías comenzaron a hacerse realidad. Pronto sus ejércitos pusieron la mira en Judá. El rey de Jerusalén por entonces, Joacim, se vio obligado inicialmente a someterse al poder babilónico, pero en su orgullo pronto se rebeló, confiando en alianzas débiles y en la esperanza de que Egipto lo rescataría. Exhortaba al rey y al pueblo a aceptar el yugo babilónico como un castigo temporal de Dios, a rendirse para salvar aunque fuera sus vidas. Este consejo sonaba a traición para los patriotas de Judá. Sin embargo, él sabía que no hablaba por cuenta propia, sino que transmitía la orden de Dios de no obedecer. La ciudad sería destruida. La tensión aumentó cuando los ejércitos de Nabucodonosor sitiaron Jerusalén. Impedido de predicar en público, Jeremías dictó a su escriba Baruc todas las palabras proféticas que Dios le había dado a lo largo de los años, y Baruc las leyó en voz alta en el templo. Pronto la noticia de aquellas advertencias llegó al rey Joacim. Al oírlas, el monarca montó en cólera. Aquel acto sacrílego demostraba su desprecio absoluto hacia el mensaje divino, como si la palabra de Dios no valiera más que el papel quemado en sus llamas. Al enterarse, Jeremías, dolido pero firme, tomó otro pergamino y volvió a escribir en él todas las profecías, añadiendo aún más sobre el juicio que vendría. Ni siquiera el fuego de un rey soberbio logró silenciar la voz de Dios. Su palabra se reescribió y permaneció en pie, indestructible. La valentía y perseverancia del profeta en momentos tan críticos conmueve profundamente. Si esta historia te está llegando al corazón, te animamos a compartir estas lecciones con quienes amas y a dejarnos tus pensamientos en los comentarios. Tu participación nos ayuda a que más personas descubran la inspiradora historia de Jeremías y la fuerza de su fe inquebrantable. A pesar de todas las evidencias, muchos en Judá siguieron sin creer en las profecías de Jeremías. No solo reyes y sacerdotes se oponían a él, también surgieron profetas que proclamaban mensajes opuestos, alimentando una esperanza falsa. Uno de ellos fue Ananías. Para ilustrarlo, cargaba sobre sus hombros un yugo de madera. Durante el reinado del último rey de Judá, Sedequías, Ananías se atrevió a contradecir públicamente a Jeremías frente a los sacerdotes y al pueblo en el templo. Así dice el Señor: en 2 años romperé el yugo del rey de Babilonia sobre nuestra nación. Jeremías había advertido que el dominio de Babilonia sería largo, incluso que pasarían 70 años antes del regreso del pueblo del exilio. Ananías, buscando ganar el favor de todos, proclamó lo contrario. Según él, Dios rompería el yugo del rey de Babilonia en tan solo 2 años, devolviendo a los cautivos y restaurando la gloria de Jerusalén. Jeremías inicialmente respondió con un amargo «Amén, ojalá el Señor haga así», pues comprendía el deseo desesperado del pueblo de escuchar buenas noticias. En un dramático gesto, Ananías arrancó el yugo del cuello de Jeremías y lo rompió en pedazos frente a todos, proclamando. Al oírlo, muchos se ilusionaron con esa promesa triunfal, pero enseguida proclamó la verdad. Ananías había roto un yugo de madera, pero en su lugar vendría uno de hierro mucho más pesado, impuesto por Babilonia. Y mirando al falso profeta, sentenció que, por hacer al pueblo confiar en mentiras, Ananías moriría en ese mismo año. Cansado de la rebeldía de Judá,
Nabucodonosor decidió volver con todo su ejército para aplastar Jerusalén de una vez por todas, tal como Jeremías predijo. Pocos meses después Ananías murió. Sus advertencias de décadas cobraban vida ante sus ojos, en forma de soldados extranjeros, dispuestos a arrasar la ciudad amada. Desde las murallas, los habitantes vieron con pavor cómo el inmenso campamento enemigo cubría los campos como un mar oscuro. Sin alimentos, muchos morían de hambre y enfermedad, pero el rey Sedequías y sus oficiales seguían negándose a rendirse. Todavía abrigaban la ilusión de que podrían resistir a Babilonia o que alguna ayuda externa llegaría. Este suceso estremeció a muchos, mostrando quién hablaba realmente de parte de Dios. Aún así, el corazón del rey Sedequías y de sus príncipes seguía obstinado. Jeremías, por su parte, continuó instándolos a rendirse para salvar la vida del pueblo. Incluso escribió cartas a los desterrados en Babilonia, exhortándolos a tener paciencia, a construir sus hogares allí, y a buscar el bienestar de aquella tierra extranjera, pues su estadía sería larga pero no definitiva. Les aseguró que Dios no los había abandonado y que después de 70 años los traería de regreso. Un eunuco etíope llamado Ebed-Melech supo del cruel destino del profeta y se compadeció. Los acontecimientos finales se precipitaron. Aunque volvió a quedar preso, al menos ya no esperaba una muerte lenta en las tinieblas. Pensó que aquel sería su final, una muerte solitaria en un pozo olvidado. Las tropas babilónicas rodearon la ciudad nuevamente, dando inicio a un asedio brutal. En la oscuridad se alzaron los gritos de los soldados mezclados con los alaridos de los habitantes. Jeremías supo entonces que el día que tanto había temido estaba a punto de cumplirse. El tiempo de la decisión había terminado. Comenzaba el tiempo del juicio. Reunió a unos hombres y, usando sogas y trapos, logró sacar a Jeremías de la cisterna antes de que pereciera. Meses de asedio sumieron a Jerusalén en la desesperación. Jeremías recorría la ciudad contemplando con dolor a su pueblo agonizante. Imploraba hasta el último momento que se entregaran a los babilonios para salvar sus vidas, pero sus súplicas eran tomadas por traición. Los jefes militares, furiosos con Jeremías por desmoralizar al pueblo, convencieron al rey de que debían deshacerse de él. Tomaron al profeta y lo arrojaron a una cisterna profunda en el patio de la prisión. No había agua allí, solo lodo espeso. Jeremías se hundió en el fango hasta la cintura, abandonado para morir lentamente en la oscuridad. Solo y atrapado, elevó una oración silenciosa. Sus lágrimas se mezclaban con el barro mientras clamaba a Dios por auxilio. Pero incluso en esa hora negra, la providencia divina no lo abandonó. Atreviéndose a enfrentar la injusticia, rogó al rey Sedequías y obtuvo permiso para rescatarlo. El profeta, cubierto de lodo y tiritando, supo que Dios había escuchado su clamor. El sitio continuó sin tregua. Finalmente, tras 1 año y medio de asedio, en una noche desesperada, las defensas de Jerusalén cedieron. Los invasores abrieron una brecha en el muro y entraron con furia. El destino que Jeremías había intentado evitar con lágrimas y súplicas se abatía ahora sobre la ciudad santa. El amanecer siguiente reveló un panorama aterrador. Las tropas babilónicas dominaban la ciudad. El fuego consumía tejados y torres. Columnas de humo negro se elevaban hacia el cielo. Los gritos de dolor y el rugido de las llamas llenaban el aire. Los soldados enemigos saqueaban sin piedad casa tras casa. Los pocos sobrevivientes que quedaban fueron encadenados para ser llevados al exilio o ejecutados sin compasión. En medio del caos, el rey Sedequías intentó huir, pero fue capturado. Los babilonios le dieron un castigo atroz. Lo obligaron a presenciar la muerte de sus hijos y luego lo cegaron, antes de arrastrarlo encadenado rumbo a Babilonia. Los invasores profanaron el santuario, tomaron sus tesoros de oro y plata, y luego le prendieron fuego al majestuoso edificio. Así terminaba el último rey de Judá, en la más profunda humillación. El templo de Dios tampoco se salvó. Cuenta una antigua tradición que, antes de la destrucción, Jeremías rescató el Arca de la Alianza y la escondió en un sitio secreto indicado por Dios. Tal vez por eso el Arca desapareció de la historia, mientras el templo era reducido a escombros humeantes. Jeremías caminó aturdido entre las ruinas humeantes de su amada Jerusalén.
A su alrededor los cadáveres yacían en las calles, y los sollozos de los pocos sobrevivientes rompían el silencio con un dolor inconsolable. Todo cuanto había advertido se había cumplido al pie de la letra y, lejos de proclamar "se los dije", el profeta sentía que el corazón se le hacía pedazos. Sus ojos enrojecidos derramaban lágrimas sin cesar. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad que antes rebosaba de gente? Entre las ruinas, recordó la promesa de que tras 70 años Dios levantaría de nuevo a su pueblo, aunque en ese momento esa esperanza parecía muy lejana. Mis ojos derraman lágrimas por la caída de la hija de mi pueblo, clamó Jeremías en su lamento. En esas elegías vertió toda su tristeza y compasión. Jeremías decidió permanecer con esos humildes remanentes de su pueblo. Por eso la historia lo recuerda como el profeta llorón, no por debilidad, sino porque cargó sobre sí el dolor de toda una nación. Así terminó Jerusalén, envuelta en humo y llanto. Jeremías sobrevivió a la hecatombe, pero con el alma marcada para siempre. Sus lágrimas continuaron cayendo aun cuando el fuego se extinguió. Antes de partir, pidieron a Jeremías que consultara a Dios sobre qué debían hacer. Con el rostro empapado, el profeta cayó de rodillas sobre la tierra arrasada y oró en silencio por su pueblo, confiando en que Dios aún podía escuchar incluso desde aquel valle de destrucción. Tras la caída de Jerusalén, los babilonios cumplieron las órdenes de Nabucodonosor de tratar bien a Jeremías. Lo sacaron de las cadenas y le permitieron quedarse en Judá con los pocos campesinos que no fueron exiliados. Los invasores nombraron gobernador a un judío llamado Gedalías, y bajo su guía, la vida empezó a organizarse de nuevo entre las ruinas. Pero la desgracia no había terminado. Un grupo de rebeldes, reacios a aceptar la dominación extranjera, conspiró contra Gedalías. Liderados por un hombre llamado Ismael, lo asesinaron junto a sus escoltas babilonios en Mizpa. El caos se apoderó otra vez de Judá. Temiendo represalias de Babilonia por la muerte del gobernador, los supervivientes decidieron huir a Egipto. Sus profecías y lamentos quedaron escritos para las generaciones futuras. El profeta oró y recibió una clara respuesta divina: debían quedarse en Judá, pues Dios los protegería allí. Ir a Egipto sería un error fatal. Sin embargo, al escuchar el mensaje, aquellos hombres tildaron a Jeremías de mentiroso. Terco en su plan, el grupo se encaminó igualmente a Egipto, llevando a la fuerza consigo al profeta y a su fiel escriba Baruc. Así, quien tanto luchó por salvar a su patria terminó sus días exiliado entre la misma gente que nunca quiso escuchar la voz de Dios. En Egipto continuó proclamando la verdad y advirtiendo que ni allí estarían a salvo de Babilonia, pues tarde o temprano Nabucodonosor invadiría esa tierra. Según la tradición, Jeremías finalmente murió en Egipto, posiblemente asesinado por aquellos a quienes siguió confrontando en su idolatría. Su vida terrenal concluyó lejos de la patria, sin ver con sus ojos la restauración que había profetizado. No obstante, su legado perduró, y con el tiempo, sus palabras de esperanza se cumplieron. Décadas después Babilonia cayó, y los exiliados judíos regresaron a casa, reconstruyendo Jerusalén y el templo, tal como Jeremías lo había anunciado. Incluso en medio de los juicios, el profeta había proclamado una promesa de salvación futura. Habló de un nuevo pacto en el que Dios escribiría su ley en los corazones y perdonaría sus pecados. De ese modo, las lágrimas de Jeremías regaron la semilla de una esperanza que floreció años más tarde. Su vida de dolor y fidelidad no fue en vano, pues sus palabras siguen inspirando a quienes las leen milenios después. ¿Por qué lloró Jeremías antes de la invasión de Babilonia? Sus lágrimas nacieron del amor y la angustia. Lloró porque veía venir el sufrimiento de su pueblo, y le dolía en el alma saber que todo aquel horror pudo haberse evitado si hubieran atendido al llamado de Dios. Lloró por la idolatría y la injusticia que habían empañado la relación de la nación con su Dios. Lloró al sentir la soledad de ser incomprendido y rechazado por proclamar una verdad impopular. Y lloró, sobre todo, porque su corazón estaba unido al corazón de Dios. La compasión divina fluía a través de él. Cada lágrima de Jeremías reflejaba el anhelo de Dios de que su pueblo se arrepintiera y se salvara del desastre.
En el llanto de este profeta podemos entrever el llanto de un Padre Celestial que sufre al ver a sus hijos elegir el camino de la perdición. La historia nunca contada de Jeremías nos deja lecciones profundas. Nos enseña que la verdadera fortaleza, a veces, se demuestra en la valentía de llorar por lo que es justo y verdadero, que el amor genuino por los demás incluye advertirles del peligro, aunque eso signifique ser incomprendido o atacado. Dios nunca abandonó del todo a su pueblo. Después del llanto y la disciplina, llegó la restauración prometida, y envió a su siervo, con la voz quebrada por el dolor, a implorarles que cambiaran de rumbo. Jeremías nos muestra que no hay que confundir la paciencia de Dios con indiferencia. Durante años, Dios esperó con brazos abiertos a que Judá volviera a él, pero también aprendemos que, aun cuando parece que todo está perdido, siempre queda un destello de esperanza, esperanza de que su pueblo finalmente volviera sus ojos a Dios. Hoy, tantos siglos después, la voz de Jeremías sigue resonando, nos invita a examinar nuestro propio camino y a escuchar las advertencias amorosas antes de que llegue la calamidad. Sus lágrimas nos desafían a sentir empatía por la condición de nuestro mundo y a mantenernos firmes en la verdad, incluso si somos pocos contra la multitud. Su vida nos inspira a perseverar en la fe en medio del dolor, sabiendo que Dios ve cada lágrima y que ninguna entrega hecha por Él es en vano. En última instancia, Jeremías lloró porque aún tenía esperanza. Cada historia bíblica tiene un mensaje vivo para nosotros hoy, esperanza de que las promesas divinas prevalecerían sobre el juicio. Y así fue, sus lágrimas no solo anunciaban destrucción, también regaron la semilla de un nuevo comienzo. Que su ejemplo nos impulse a vivir con esa mezcla de honestidad valiente y amor apasionado. Gracias por acompañarnos en esta travesía por la vida de Jeremías, el profeta llorón. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte a Historias Sagradas para seguir explorando juntos más relatos inspiradores de fe, perseverancia y esperanza. Que las lágrimas de Jeremías nos recuerden que incluso en la pena más honda puede brotar la esperanza más sublime.